la importancia que tenemos de pues fomentar la creatividad, la cultura en los menores, en los pequeños que tenemos a nuestro alcance. Entonces, pues quisiera comenzar también resaltando la importancia de los proyectos culturales como los proyectos independientes, pero también de siempre que esté a nuestro alcance, pues poder difundir la cultura desde donde nosotros estemos. Entonces, bueno, Carmen, pues si gustas, comenzamos con la presentación. Bueno, la verdad, a mí me parece muy interesante para esta edición tener un espacio donde pudieran hablar también los autores. Y por eso mismo justo pensé en ese, porque hemos tenido otras sesiones donde platicamos de la importancia del papel del editor. Y en cada número la recalcamos, y de hecho vamos a platicar un poquito de ello. Pero también se me ocurrió un poco ceder ese espacio para los autores. Y en ese sentido pensé en Yesenia como representante de este número, también porque a mí se me hace muy importante dar voz a autores que van emergiendo, como dice ella, ¿no? A lo mejor no con una formación de letras, pero que tiene ese cariño por la literatura, que se ve como desde su formación como bióloga, cómo está este acercamiento multidisciplinario y tiene muchísimo que ofrecernos. Entonces, a mí me gustaría, sobre todo, que Gisela nos platicara de su acercamiento cuentístico, porque creo que es muy diferente cuando alguien llega como un lector curioso y de repente empieza a participar en las convocatorias que se van abriendo ante sus ojos. Y creo que es diferente este acercamiento a lo mejor a otras personas, a lo mejor como yo llegué, que quería formar parte de un proyecto y crecer junto con él, quizás tras bambalinas, como ahora puedo estar. Entonces, en ese sentido, me gustaría, Yesenia, que nos platicaras un poquito de ti, pero sobre todo, ¿cómo te acercaste a cuentística? ¿Cuál ha sido tu crecimiento en estos dos números en los que participas y planes también que tengas para más adelante? Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues como les decía, efectivamente yo no tengo formación en letras, pero siempre he sido apasionada de las letras. Yo escribo desde que era muy pequeña, aunque pues muchos de mis textos realmente no han salido al público. Tuve, por ejemplo, en 2014 la oportunidad de participar en un concurso de calaveras literarias. Adoro las festividades de muertos, adoro las calaveras literarias, entonces ganamos el segundo lugar en el certamen de Azcapotzalco. Y poco a poco la vida me fue llevando a acercarme cada vez más a este número, a este mundo de las letras. Hace unos años tuve una crisis personal muy importante, que de hecho fue el detonante que me llevó a decir, necesito expresar todo lo que está ocurriendo, no precisamente como un testimonio, sino la manera como escribimos, todo lo que cada uno hace, todo lo que cada uno escribe, toma de materia prima, por un lado, nuestra observación y por otro lado, nuestra experiencia. Lo demás que vamos aprendiendo son herramientas en las cuales no se pueden trabajar esos dos elementos, ni nuestra observación ni nuestra experiencia. Y bueno, ahí justamente ha sido la labor de formación, en una parte autodidacta, en otra parte pues por tallereo, por libros. Recomiendo mucho de hecho los talleres de Raúl, estuve ya participando de uno de ellos, es una muy buena experiencia para quien guste acercarse a la experiencia escritora. Y bueno, pues hace tiempo, facebookeando, como uno dice coloquialmente, encontré en un grupo bonito de convocatorias literarias la primera convocatoria de Raúl. No recuerdo si era el número sobre amor o el número sobre marginal, el primer número, y dije, oh, qué padre está el proyecto, ¿no? Sucede que una persona que también está extraordinariamente cerca apoyando este proyecto es Brenda Suárez, aquí presente, amiga mía desde hace media vida, desde la vocacional. Y bueno, pues dentro de todo lo que ellos iban publicando, el crecimiento que yo iba viendo, las publicaciones que yo iba viendo, porque aunque no publicaba, sí leía la revista, pues me llamó mucho la atención y en un buen momento dije, bueno, yo ya he escrito cosas, me gustaría ahora que fueran a un público que lo pudiera leer, que es el siguiente paso que vamos dando, ¿no? Primero quizás decimos escribimos para nosotros. ¿Qué pasa cuando ya viene el reto de escribir para alguien más?
cuando ya tu texto no se tiene que sostener por lo que tú piensas o lo que tú sientes, sino por lo que realmente tu texto está diciendo, lo que siempre se dice, un texto se tiene que sostener por sí mismo, ¿no? Entonces se me ocurrió mandar mi relato para convocatoria cuarta, mi cuento, un cuento que además tiene mucho de mi historia personal, no manifiesta, no autobiográfica, pero sí muchos tintes de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido mi historia familiar. Y digo, qué precioso poder entonces transformar todo lo que hemos vivido en algo que pueda tocar de alguna manera a alguien más. Y creo que esa es la labor del artista. La labor del artista es, de cierta manera, expresar lo que todos sabemos, pero que nosotros tenemos una manera única de decir. Y no porque seamos ególatras en el sentido de nadie lo va a decir igual que yo, sino porque nadie tiene las vivencias que tenemos cada uno de nosotros, nadie tiene el bagaje preciso que tiene cada uno de nosotros, como para poder expresar lo que nosotros estamos expresando. Fue un gusto verdadero poder haber visto mi cuento publicado ya en justamente eso, una publicación, algo que saliera a la gente, y pues fue un aliciente para seguir preparándome más todavía en esto, ¿no? En el arte de escribir, que es complejo, que no se hace de un día para el otro, que requiere de mucha constancia, que requiere de disciplina, pero sobre todo que requiere de una exploración interna muy importante y muy profunda, porque lo que nosotros expresamos en gran parte en nuestras obras es nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, ahora que puedo ver este sexto número, donde tengo pues el honor de que también esté mi nombre, me siento muy contenta y puedo decir, reiterándolo porque ya lo he dicho anteriormente en otros foros, que este tipo de proyectos realmente valen mucho la pena porque nos ayuda a llevar la cultura, expandirla, darle voz a quienes normalmente no nos animaríamos de otra manera a estar en espacios donde ya nuestras letras estén al público. Y digo, es un proyecto independiente al que yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto. Qué interesante esto de darle voz a que normalmente no estamos leyendo, todavía no conocemos, porque justo en este número, como se menciona también en la parte de fotos, está la culminación de algo que veníamos deseando desde hace mucho tiempo. Eso lo digo al título, como sumándome a los deseos. El hecho de que pudiéramos tener 10 cuentos y pudiéramos tener textos de 4 secciones, a mí me parece totalmente el resultado de tanto esfuerzo que se ha estado haciendo. Y es muy, muy interesante porque me puse a ver los números previos y cómo en Marginal teníamos cierto número de cuentos, ¿no? Y de repente en humor y en amor iba más o menos, subía, había uno de más, luego uno de menos, de repente se sumaron las secciones, pero hasta este número es cuando me parece que está ya completo lo que muchos hubiéramos deseado, este espacio donde convergen cuentos, relatos, secciones, reflexiones que tocan diferentes géneros, y creo que por eso este número en especial para mí fue tan revelador, porque es una montaña rusa de emociones ver que hay cuentos fantásticos, que hay cuentos con humor negro, que hay cuentos satíricos, que hay cuentos que tienen estas idas y venidas de estructuras temporales, que hay cuentos muy complejos, que a lo mejor hay otros que aluden a lo sentimental, a esta sensación de vacío. Y de repente uno queda fascinado con la lectura de cada texto porque todos son distintos entre sí. Y a mí me parece totalmente relevante que hay autores de España, de Perú, de México, de Estados Unidos, y que no son los nombres que normalmente ya estamos viendo en las revistas literarias o en las convocatorias o en los resultados de algunos concursos. Y de repente, a mí también como creadora, leer alguno de estos textos españoles, digo, qué interesante es lo que se está trabajando allá y cómo ha de ser el contraste tan grande con lo que se está trabajando aquí. De repente nos estamos acostumbrando a lo mejor ya con ciertas narrativas, con ciertas temáticas, y cuando yo veo algunos textos que todavía toman modelos previos clásicos, de repente digo, wow, qué rico poder seguir jugando con las posibilidades para narrar. Y eso es lo que se reúne en este número 6 de Cuentística, y la verdad es que para mí ha sido un deleite leerlo. Y en ese sentido,
siempre me queda la duda, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir después? Este número a mí me parece perfecto, me parece muy maduro, y me encanta sobre todo ver cómo han ido creciendo los demás y cómo se ha estado enriqueciendo este proyecto de todas esas áreas de oportunidad que ahora ya se ven ahí plasmadas. Y siempre me queda la duda de cómo será el siguiente, y seguramente los textos seguirán sorprendiéndonos y las reflexiones volverán a hacer que pongamos en perspectiva todo lo que ya conocimos previamente. Y bueno, pues esa ha sido mi impresión de este número. Desea, no sé qué opinas, cómo ha sido tu acercamiento. Bueno, sin lugar a dudas el hecho de que tengamos más cuentos es más trabajo para el editor, pero más enriquecimiento para la revista. Le estamos dando voz a más personas. Como tú bien lo mencionas, Carmen, el hecho de tener gente de tantos lugares del mundo nos permite tener varias perspectivas de lo que se está haciendo en otros lugares y de cómo se vive también la literatura desde otros lugares, ¿no? Y creo que eso es algo invaluable. No sé si Raúl tenía esto en mente cuando empezó, pero la verdad es que es loable. Y algo que también viene a enriquecer muchísimo este número, pues son las secciones, ¿no? Las secciones fijas, las columnas. Tenemos aquí a dos de los columnistas, no sé si llegó Alan. No pudo. Ok, bueno, pero creo que el hecho de tener columnas, secciones fijas, que estén hablando sobre algo, nos da incluso las ganas de querer darle seguimiento, de qué es lo siguiente que me van a dar, cuáles son los siguientes consejos que Carmen me va a decir para los autores noveles, qué es lo que voy a aprender sobre mi propia lengua la próxima vez que lea Francisco, qué es lo que me va a decir Raúl sobre la literatura en general, sobre la labor editorial. Yo creo que viene a enriquecer muchísimo, ya no solamente desde un punto de vista de que era ya una revista riquísima narrativamente, sino que ahora también es un abrevadero para las personas que gusten acercarse a la literatura, a la lengua, de una manera completamente abierta. Sí, totalmente de acuerdo. Y a veces es muy difícil emitir una opinión, porque de repente pareciera que creamos una tendencia en nuestros lectores, pero la verdad es que para mí han sido cuentos totalmente reveladores. Yo ahorita Yesenia quiero saber tu opinión, pero por ejemplo yo hasta tengo aquí mis notas de cada cuento, porque la verdad es algo totalmente satisfactorio cuando terminas un texto y te quedas como de wow, qué manera de abordar el vacío, qué manera de abordar el duelo, qué manera de abordar el misterio, el terror clásico, las situaciones inexplicables, las situaciones distópicas, esta posibilidad de crear otros universos, qué posibilidad de jugar con la ciencia ficción, de retomar aspectos biológicos, de poner en jaque la condición humana. Y la verdad es que, por ejemplo, yo de entrada recomiendo los 10, pero hay unos aquí que me volaron la cabeza y me gustaría por mucho ponerle una estrellita a, por ejemplo, Nanas Manchetas, que yo desde las primeras líneas, de hecho en mis anotaciones puse puros oxímorones, puras cosas tan contradictorias. Pues es tan horrible porque es tan hermoso, y es tan hermoso porque es tan macabro, es tan tierno y es tan desalentador, es tan dulce pero es tan morboso. Y la verdad es que a mí ese texto me fue arrullando, ¿no? Hablando de esto de las nanas, en un ambiente tan plagado de dolor, de oscuridad, de incertidumbre ante la vida. Y para mí este texto fue como ponerme a pensar en quién lo escribió, qué estaba pensando en ese momento, incluso conocer más sobre el autor. Tenemos que es Lorenzo de España. Y así, ¿no? Pero de repente pasa, por ejemplo, con el cuento de New York, que es el tipo de literatura que a mí me gusta tanto, porque es tan sensible, es tan desalentadora, es la creación de personajes a los que uno quiere ir y abrazar, porque tienen estas situaciones de tristezas, de soledades, de vacíos existenciales, con los que todos podemos identificarnos. Y de repente hay textos que juegan con el humor negro, de repente hay textos que juegan con las posibilidades
pues de un ambiente ya plagado de corrupción, como las citas del señor García. Sé que hay textos que te dan risa, pero a la vez dices, ay, qué situación tan horrible, pobre hombre, ¿no? Y de repente me pasó también con, por ejemplo, Clarividencia, que tiene una estructura tan compleja, donde hay una mezcla de tiempos, una mezcla de situaciones que van en paralelo y de repente se interrumpen, de repente hay vaivenes, de repente vas para atrás, vas para adelante, y de poco a poco uno en su mente va construyendo este universo. Y son como un manejo tan profesional, tan interesante, son textos construidos de una forma tan astuta, que de repente la mejor impresión que te pueden dejar es decir, yo quisiera escribir un texto así. Y luego también este texto de Guisineta, que vamos a ver más adelante, pues nada más es como para leer. Pero la verdad es que me parece tan revelador que muchos de estos textos son dignos de estar en concursos. Muchos textos, yo quisiera darles un premio y decir, adelante, continúa con tu carrera. Y creo que es justa esa plataforma de oportunidad, de difusión que es cuentística, que no está cerrada ya ahora a una temática, sino que es libre. Y justo por eso tenemos este espacio tan enriquecedor donde convergen todos los géneros y todas las posturas y no hay una carga ideológica detrás, ¿no? Es simplemente en el camino del arte y esperando que todos estos textos conmuevan al lector que deben conmover. Entonces, me gustaría saber tu opinión, ¿qué piensas? No, sí, esto último que dices creo que me hace mucho sentido respecto de no estamos viendo aquí efectivamente ninguna carga ideológica, no estamos viendo pues nada más que una creación que viene desde un ser humano que tiene algo que decir y a lo que la realidad tangible no le está haciendo suficiente, ¿no? Porque por eso surge el arte, porque lo que tenemos alrededor no nos es vasto. Entonces, escribir por eso, por transmitir, por ese sentido estético, por ese sentido emocional, incluso me parece valiosísimo. Hay unos textos también que a mí me llamaron muchísimo la atención. Tenemos el ejemplo de ¿Me puedes pasar el arma? De El Caminante. Ese texto a mí me encantó, porque estamos viendo el poder ultradestructivo que puede desencadenar una persona con lo brillante que es. Ver cómo esa persona dentro de ese poder se puede ir hundiendo, pero al final de cuentas, como seres humanos, al final terminamos amando nuestra creación. Y eso me parece algo cierto, real, auténtico, ¿no? Un relato que también me llamó mucho la atención fue Encuentro en la niebla, de Francisco Segovia. Tiene una manera de narrar tan anacrónica que realmente te transporta de lo que te está queriendo decir. Desde que tú lo empiezas a leer, las primeras líneas empiezas a decir, efectivamente, me creo que algo no está precisamente en el tiempo presente. Esa manera de trabajar con las palabras, que son nuestra materia prima, ¿no? Creo que es bastante interesante. Todos los cuentos tienen algo que recordar, algo memorable, entonces lo único que les puedo decir es se van a encontrar de todo, léanlo. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que esta riqueza que estamos viendo en los cuentos también la podemos ver en las secciones. Ahora justo estamos también contentos, conmovidos, un poco con incertidumbre, pero a la vez satisfechos de leer el texto, por ejemplo, de Alan, que ahora no se encuentra, pero la verdad es que su sección y su texto en especial de quería reseñar libros, pero me enfermé. Yo creo que se siente como una portada de agua fría, porque de repente creo que todavía resulta a veces un tabú hablar de la enfermedad, hablar del cuerpo, pero sobre todo cuando es uno que lo está viviendo. Y creo que Alan, a través de este proceso que ha ido sobreviviendo, cuando de repente él se cuestiona incluso debido a su estado de postración, a esta situación médica por la que él atraviesa, de repente empieza a cuestionarse cuándo podrá volver a retomar la literatura,
cómo esto ha significado tanto para él, cómo de repente dialoga con su ídolo, Roberto Bolaño, y cómo él toma esta idea de trabajar en la enfermedad, ahora en algo que él está viviendo, ya no en algo que veía lejano, en algo con lo que él encontraba dentro de la ficción de alguien a quien admira mucho, sino que lo toma para sí mismo y a su vez empieza a construir otra forma de narrar a partir del dolor, a partir de esa soledad en la que se encontró. Y en esos descubrimientos que de repente hace, cuando cuestiona mucho, por ejemplo, su intimidad, cuando él habla del deseo, de la sensualidad, de esa necesidad imperiosa de volver a ser el mismo, de ser una persona sexual como él se considera. Y creo que a veces resulta todavía incómodo encontrar estas palabras, y cuando él lo hace de esta forma tan abierta, que nos revela un poco de su intimidad, hace también que nos sintamos parte de esto, que de repente empecemos a cuestionar cómo valoramos nuestra salud, cómo estamos de repente tan acostumbrados a la vida que llevamos, que si en algún momento algo por ahí se interpone, empezamos a pensar en qué hemos hecho durante todo este tiempo con nuestra vida y qué vamos a hacer después. Entonces esta sección de Alan, que es apenas la primera, pero la verdad es que hace que despierte en mí toda esta curiosidad de saber qué va a compartirnos más adelante, pues a mí me parece sumamente, es frágil por un lado, es reveladora por el otro lado, es también hasta incendiaria, de repente, ver otros autores que también han abordado la literatura a través del cuerpo, de la imposibilidad de mirar, de levantarse, y pienso también en otros autores, así como con los que él dialoga, autores como Marcel Proust, que de repente termina su obra en la cama mientras su trabajadora doméstica era la que traspasaba los manuscritos a la espera de que él muriera. Me acordé, por ejemplo, de Lina Meruane, que tiene una novela que se titula Sangre en el ojo, y que de repente se mezcla a veces esta escritura autobiográfica con un poco del dolor y de la realidad que forman parte de su contexto. Y así es como yo viví esta sección de Alan, y la verdad es que tiene unas frases también dignas de marcarlas, si por aquí puedo encontrar alguna que me encantó. La realidad de habitar un cuerpo enfermo, la vinculación del autor con los padecimientos físicos y sus dolores, la literatura como forma de plasmar la experiencia que te mantiene atado a la vida. La verdad, esta sección de fotografías yo creo que va a dar para mucho, y esperemos estar ahí al lado de Alan también. Y por otro lado, pues en la sección de la vemos un poco del hilo roto y de esta triada que hace, de este cuestionamiento sobre la originalidad, la personalidad, la genialidad, y de repente pensé un poco en esta fórmula como de las chicas superpoderosas, de Zorra Flores y muchos colores. Digo, pues es que nuestro artista ideal es alguien original, con una personalidad que se destaca por sí mismo y es un genio. Pero ¿qué pasa? Que hablar de la genialidad es algo muchísimo más complejo, ¿no? Realmente, ¿quién es un genio? Pues es uno en 1 millón. ¿Y quién puede destacar tanto como un genio? Pues una persona que es alguien constante, como esta famosa frase de que el éxito es 90% transpiración y 10% genialidad. Así de repente lo veo, siento que Raúl nos ayuda un poco también a aterrizar estos conceptos que a veces se convierten en un lugar común y hacen que ya nadie se cuestiona el asunto de la originalidad, pensando en que a lo mejor solamente basta con tomar algo que ya está ahí y darle una vueltecita o meterle algún artilugio que ahorita no se está utilizando, o como él dice, emular los modelos previos, ser una mala copia de personas a las que idolatramos, cuando todo esto es simplemente una parte del proceso creativo y no hay que tomarlo como una fórmula, sino que también refleja el crecimiento del autor, cómo va enriqueciéndose de todo lo que lo rodea y cómo solamente de esta manera es que alguien va desarrollando su personalidad, cómo alguien ya trabaja con su estilo y de repente ya podemos decir, ciertas líneas me recuerdan a tal o cual autor, son los temas más o menos, son las metáforas a las que alguien se acostumbra. Y de repente este recorrido por estas secciones hacen que se enriquezca también la experiencia de una forma ya no solo personal, sino colectiva, porque también nosotros vamos dialogando con
estas propuestas que nos hacen tanto Ana como Raúl. Y creo que por eso es la necesidad de tener esas secciones fijas que de repente hacen que volvamos a poner los pies en la tierra. Y creo que es como el equilibrio que encontramos en cuentística, que nos enternecemos, que nos asombramos con los cuentos, pero que de repente pasamos a esta área un poco más ensayística y también decimos, es que escribir no es nada más sentarte frente a la computadora, implica todo este bagaje, todo este proceso de ensayo y error y de acercarse también a aquellos que nos enriquecen con sus propias experiencias. No sé qué opinas. Sí, efectivamente, creo que es una guía estupenda la que hace Raúl cuando habla de los componentes importantes para un artista, ya sea en la literatura o en cualquier otra. Yo creo que es perfectamente aplicable lo que Raúl nos transmite. Esa necesidad de prepararse, que de hecho, Carlos, tú la retomas también con mucha fuerza, de manera interesante en tu columna. En la sección pasada, tú decías, bueno, ¿a dónde ir? De hecho, así se llamaba tu columna. ¿A qué tipo de espacios nos tenemos que acercar cuando nosotros queremos empezar a escribir? Ahora Carmen nos dice, bueno, ya te acercaste a un espacio, ya comenzaste a escribir, pero ¿qué crees? Que tienes también que seguirte preparando y aprender a ser crítico con tu propia obra. Y ya hay cuánto trabajo puede costar a veces, ¿no? Porque podemos estar vagando entre dos extremos, o creer que soy el próximo James Joyce, o creer que lo que escribo no sirve para absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que se nos va formando ese criterio? Que es justamente lo que tú mencionas, Carmen. Necesitamos acudir a pues incrementar nuestro bagaje, incrementar nuestra caja de herramientas, y de esa manera, criticando textos propios y también extraños, es como vamos generando un criterio. Y entonces ya no solamente digo mi texto es estupendo o mi texto lo voy a tirar y quemar mañana, sino decimos qué es realmente lo que está funcionando aquí, por qué no está funcionando. Vamos aprendiendo a afinar, justamente calibrar nuestro ojo, y entonces de esa manera es como vamos siendo también impulsores de nuestro propio desarrollo como escritores. Y yo creo que eso que retomas es crucial, ¿no? Porque creo que todos los que en algún momento nos hemos sentado frente a una computadora a escribir nos pueden llegar o a ganar el orgullo o a ganar la depresión de decir, no, esto no funciona, ¿no? Y como tú mencionas, pues justamente abriendo esta mentalidad crítica es como podemos ir mejorando nosotros. Entonces, es importante lo que tú rescatas en este número de tu columna. Se agradece esta aportación, es interesante. Tenemos la otra sección de Y sin embargo se mueve. En este caso es Cero Estar, y el dilema de Francisco Moreno, también aquí presente. Y bueno, el lingüista de formación nos lleva de la mano por varios temas que pueden ser muy interesantes sobre nuestra propia lengua. Todo el tiempo estamos utilizándola, ya sea expresamente, verbalmente, de manera escrita, o en nuestros propios pensamientos, ¿no? Nuestra lengua materna, la lengua en la que pensamos, en la que estructuramos lo que nosotros queremos decir, lo que somos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar por qué mi lengua es como es? ¿No? No sé si ustedes lo hagan, pero suele ser una pregunta recurrente en mí. ¿Por qué, por ejemplo, lo que retoma él en este número, nosotros sí tenemos dos verbos para lo que en el inglés sería el verbo to be, ¿no? El ser y el estar. En francés tampoco existe, hay otras lenguas romances en las que tampoco existe. ¿Por qué nosotros sí? Por ejemplo, si ustedes les preguntara qué preferirían que les dijera el amor de su vida, eres hermoso o hermosa, o estás hermoso o hermosa, no sé cuál escogerían. Yo creo que preferirían que son hermosos, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia, ¿no? Entre ser hermoso y estar hermoso? ¿Por qué lo decimos así? Entonces, desde un punto de vista lingüístico, con bases académicas, pero de una manera absolutamente aterrizada y abierta, pues Francisco nos lleva de la mano por este viaje a través de nuestro idioma, ¿no? Así que esperamos más tanto de la sección de Carmen como de la sección de Francisco. Estamos ávidos por continuar leyendo.
No, sí, totalmente. Y a mí lo que me gusta de la sección de Francisco es justo esa forma en la que él viene a explicar las cosas de una manera tan sencilla y que de repente hace que cuestionemos algo que tenemos tan naturalizado porque lo tenemos desde niños. Y justo surgen estas discusiones. Creo que cuando de repente tenemos algún estudio en lingüística, a veces te dicen, ¿y cómo sabes qué verbo utilizar? ¿O cómo sabes qué preposición sigue de tal verbo? Y uno lo hace en automático, como cuando caminamos y nadie te dice, ¿no? Primero va el pie derecho, luego el izquierdo, luego el derecho, el izquierdo. Aquí de repente, como nos enseñan a hablar desde muy pequeños, como escuchamos a los demás, poco realmente nos ponemos a pensar en estas diferencias que existen en la lengua española y cómo de repente tienen esos contrastes cuando hablamos de otras lenguas, incluso también las romances. Y es muy interesante, muy rico este recorrido que hace Francisco. Y la verdad es que sí, seguimos también atentos a lo que tiene para comentarnos más adelante, para nuevos cuestionamientos y que también sirve para enriquecer un poco la forma en la que nosotros nos comunicamos. Pero bueno, como les dije al principio, algo que a mí me parece sumamente valioso es tener a autores y autoras aquí al lado también y que nos puedan hablar de viva voz sobre sus procesos, sobre sus intereses, sobre sus influencias y que ellos nos hablen un poco más también sobre sus cuentos. Y por eso mismo Yesenia me pareció la persona idónea. Entonces yo quisiera que platicáramos un poquito ya de taxonomía, aprovechando que la tenemos aquí, tenemos las revistas en físico, que tenemos buen foro. Entonces, pues a mí me parece sumamente interesante cómo ella desde su formación de repente tiene estos acercamientos que van más allá de lo literario, donde ella puede hacer que sus conocimientos en biología sean más accesibles para los lectores y que todo esto lo plasme en un cuento que a mí me parece también maravilloso. Así que me gustaría que nos platicaras un poco de esta historia, pero a lo mejor cuestiones un tanto más curiosas, ¿no? Como que, ¿por qué escribirlo en este momento, Yesenia? ¿Qué fue lo que pasaba por tu mente, por tu vida en ese instante? Porque este texto es muy diferente del que nos compartiste, por ejemplo, en el número de Paranormal. Y a mí eso es lo que me gusta también de un autor, que de repente pueda tocar diversos géneros, tenga diversos intereses, y que un texto no se parezca al otro, pero tenga ese estilo que de repente dices, este va a ser un texto escrito por Yesenia, ni tengo que leer el autor, yo sé que sí. Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? La taxonomía es el área de la biología que se dedica a clasificar a los seres vivos. Yo la odio, soy muy mala. De hecho, dentro de mi formación como bióloga, las peores calificaciones que obtuve fueron siempre en las áreas de sistemática y taxonomía. Ahorita me encuentro haciendo mis estudios a nivel doctorado y ese es otro conflicto también. Es un motor de crecimiento académico personal también muy importante que me ha obligado a enfrentarme también conmigo misma, ¿no? Y sobre esas expectativas que a veces tenemos nosotros, que a veces creemos que tienen los demás y luego nos preguntamos si las tienen los demás o más bien somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues taxonomía justamente va de una científica que se encuentra de cierta manera atrapada en sí misma, atrapada dentro de su genialidad, porque es una gran científica, pero que en algún momento se da cuenta de que está trabajando quizás ya no por la pasión de descubrir nuevas cosas, sino porque ya tiene cierto peso en las esferas académicas y dice, ¿y ahora cómo me echo para atrás? No es tan fácil. Hay veces, y eso yo lo escuchaba hace poco de una conferencia que dio Guillermo del Toro, donde el triunfo a veces se vuelve un instrumento de tortura, nuestro propio instrumento de tortura. Y entonces tenemos nosotros la llave de nuestra propia jaula, pero no sabemos cómo utilizarla. Nos volvemos presos de nuestras propias expectativas, nos volvemos presos de nuestro propio éxito y ya no sabemos hasta qué punto parar, en qué momento detenernos. Y tiene que ocurrir a veces algo que nos despierte, que nos abra los ojos y nos diga, ¿por qué empecé a hacer ciertas cosas? ¿Cuál era mi motivación original? ¿Por qué tenía yo tanta pasión al hacer esto? ¿Y por qué ahorita lo estoy buscando como un instrumento de éxito o de reconocimiento?
justamente cuando dependemos de esa validación es cuando estamos a veces menos libres, más presos de nosotros mismos. Entonces, taxonomía, por un lado, es ese llamado a la autoliberación. Y por otro lado, también taxonomía se presenta o se pone desde la perspectiva de qué nos hace a nosotros pensar como seres humanos que realmente somos el culmen evolutivo, como muchas veces nos gusta pensar, ¿no? ¿Por qué a veces nosotros como seres humanos creemos que somos los más inteligentes, los más sensibles, los que sí sienten, los que sí pueden llorar? ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos en algún momento en aquellas especies no humanas que tenemos todos los días enfrente y que no realmente volteamos a ver como lo que son, como entes que sienten, que también viven igual que yo? ¿Y qué me hace pensar que yo como humano puedo tener un derecho así nada más porque sí sobre las demás criaturas? Que eso, por supuesto, pues es algo que como biólogo uno todos los días se tiene que cuestionar, ¿no? Cualquier persona también deberíamos de cuestionarnos, porque todos en algún momento tenemos trato con seres que sienten, con seres que perciben también su existencia y que muchas veces nosotros estamos en una visión totalmente antropocéntrica. Para mí eso es taxonomía. Bueno, me parece muy interesante cómo nos mencionas esto a modo de, pues, más que una introducción, es como sumergirnos también en tu visión, diseño, en el universo de escenarios que tú estás planteando. Y yo creo que no hay mejor forma de abordar esto que con la lectura de un fragmento. Entonces, creo que nos vas a un rato tu lectura. Y así que estamos aquí ansiosos por ver qué parte seleccionas. Creo que no conviene que les adelante ni de la mitad para enfrente y mucho menos el final, porque fue un cuento justamente diseñado para irnos metiendo poco a poco. Entonces voy a comenzar por el principio, como muchas veces deberíamos de comenzar las cosas. Me sentía sofocada en un camino circular infinito, esperando encontrar el hallazgo que me llevara por fin a ese momento que me diera un poco de paz. Una vida entera dedicada al estudio de animales extremófilos había tenido en mí el efecto opuesto al que había buscado cuando, en mi entusiasta juventud, decidí investigar sobre las criaturas que viven o vivieron confinadas en los sitios donde nadie pensaría que pudiera prosperar la vida. En ese tiempo, la idea de desentrañar lo insólito me sedujo al pensar que un día lograría lo que pocos o ninguno habían logrado, y que cada nuevo proyecto, además, sería sinónimo de emprender una excitante aventura hacia lo ignoto. Pero después de algunas décadas, si bien he tenido la fortuna de ver lo que algunos solo han sido capaces de acariciar con la imaginación, mi soberbia me hizo pensar que cada hallazgo no era más que una variante de lo mismo. Y esa misma soberbia, que aniquiló mi capacidad de disfrutar la esencia de mi trabajo, fue la que me empujó a seguir haciéndolo extraordinariamente bien. Ya había construido un nombre que pesaba en las esferas académicas y tenía que sostenerlo. No me iba a permitir desviaciones ni nada que me impidiera llegar al brillante culmen de mi carrera profesional. Entonces, llegó cuando creí haber visto todo. Era un día abominablemente rutinario cuando lo vi por primera vez. Si bien estaba ocupada, mis pendientes se limitaban al escritorio. Enviar informes sobre mis avances, terminar la escritura de un artículo para registrar una nueva especie de una familia de animales abisales. Amida, mi asistente técnico, tocó ansiosamente la puerta de mi estudio para llamar mi atención. Cuando volteé a verlo, solo atinó a decir con voz entrecortada: «Tiene que ver eso». Tras el primer vistazo tardé un tiempo en comprender su extraña fisonomía. Estaba ahí, desparramado sobre la mesa, con su cabeza casi sin frente, un par de ojos diminutos y mezquinos, una nariz prominente y rasgos angulosos. Era espantoso. Ahí Amida se encuentra con un animal que se creía extinto hasta ese momento, entonces los invito a que continúen leyendo. No, pues ya no se puede explicar. La verdad que no he tenido la oportunidad
acabar de ver este cuento, pues prepárense. Decía que interesante ver el camino que de repente surge cuando nos permitimos imaginar estas otras posibilidades y de repente creamos algo que parte a veces de esos tintes autobiográficos y que de repente brinca en diversos géneros. A lo mejor para algunos puede ser fantástico, un poco de ciencia ficción, un poco de híbrido, pero creo que también ir determinando estos caminos tiene que ver un poco con la labor de acompañamiento y me gustaría saber si ¿cómo fue tu proceso de edición con este texto? De repente salió tu borrador, me imagino, fue enviado y luego ¿qué pasó? Perfecto. Bueno, quiero hacer el comercial porque este texto de hecho se trabajó el taller con Raúl. El detonante fue lo paranormal. Entonces, pues justamente tenemos ahora este híbrido, que no es precisamente algo paranormal, quizás raya un poco más en la ciencia ficción. Pero bueno, creo que después del proceso creativo, netamente, ya que viene el proceso de edición, es también enfrentarte con lo que tu texto le provoca a los otros, ¿no? Por una parte, cuando tú escribes, pues tú sabes lo que quieres decir. Cuando ya te enfrentas a la revisión de tu editor, entonces entiendes de manera más clara no lo que tú quieres decir, sino lo que estás diciendo. Entonces, creo que en ese sentido tenemos también que estar muy abiertos a la crítica, muy abiertos a la retroalimentación, para poder aprovechar de la mejor manera todo eso que las personas que nos están editando, que nos están retroalimentando, tienen por decirnos, ¿no? Raúl tiene además una manera de editar muy particular, en la cual es muy cuidadoso. Es una persona muy cuidadosa, muy meticulosa. Ustedes lo van a ver cuando lean a totalidad este sexto número. Entonces, bueno, hay algunas cosas en las que de hecho entablamos un diálogo. Esta observación, bueno, se da a lo mejor un contraargumento, después hay otra retroalimentación y entonces así se va uno también enriqueciendo. Entonces, siempre la labor de editar creo que debe de ser bastante talachuda, como dirían, pero también el ejercicio de aceptación de las otras perspectivas es muy enriquecedor. Entonces, pues muchísimas gracias, Raúl, por tu labor de edición, pero también por tu labor didáctica, y quiero resaltar que ahorita Raúl está encabezando un taller que próximamente va a comenzar, va a ser en línea los miércoles, si no estoy recordando mal, a las 2 de la tarde, es gratuito y lo está dando por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, quien tenga el interés por comenzar a escribir, o si ya escribe y quiere pues seguir creciendo en el ámbito literario, les recomiendo mucho pues también este acompañamiento de Raúl Solís. Sí, la verdad es que se nota el resultado de este ojo crítico, porque cuando terminas cada uno de estos textos te das cuenta de que funcionan de principio a fin, que esta revista no es nada más la acumulación de una convocatoria abierta donde los textos que se envían quedan publicados tal cual, y que uno como autor de repente lo ve y es como de, ¿y cómo nadie vio esto? ¿Cómo yo no lo vi, pero cómo alguien más no lo vio? Y a mí se me hace muy interesante que, por ejemplo, una colega que es editor dice ella, nadie nunca habla cuando las revistas están bien, pero cuando hay una rata, ahí empiezan todos los dedos a señalar. Y digo, bueno, entonces aquí tenemos la oportunidad de siempre, también encontramos de repente detallitos, pero sobre todo cuando el texto está construido de esa forma, de principio a fin, decimos, qué buen proceso hubo ahí. Y creo que eso es lo que hace que las convocatorias de cuentística tengan pues esta afluencia que de repente parezca un reto, o que sea difícil de repente colocar un texto ahí, porque tiene que pasar ese margen de calidad. Y por supuesto, cuando hablamos del arte, todos decimos es que es subjetivo, es que de repente no se puede medir con una vara, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que un texto necesita ese trabajo de alfarería. No es solo plasmar las ideas, no es solo utilizar correctamente el lenguaje, sino como mencionas, Yesenia, que funcione, que transmita lo que tú querías decir y que el lector lo encuentre tal cual, que después él pueda tomarlo y sacar sus propias conclusiones, que a lo mejor le signifique otros asuntos también, eso ya es aparte. Pero de entrada decir que el texto funciona porque dijo lo que necesitaba decir y ahí quedó. Y eso es lo que hemos visto en todos los números de cuantística. Pero yo realmente
mientras más van avanzando cada número, siento que se va puliendo todavía. Y la verdad es que ha sido un placer platicar contigo sobre estos números, sobre estas secciones, sobre el proyecto, sobre las personas involucradas. Y la verdad, a mí me es totalmente enriquecedor que nos vamos conociendo de a poco, otros autores se van sumando, algunos quedan en un número, otros para el siguiente ya no, vienen nuevos, y empieza a ser como una especie de competencia que lejos de verlo como algo negativo, a mí se me hace muy bueno porque hace que los autores estén al pendiente también de lo que están ofreciendo, de darles la oportunidad, que no se queden de repente ya acostumbrados a un lugar a donde siempre les van a decir que todo está bien, o donde ya no van a ver estos cuestionamientos que hacen que uno mejore. Y eso es lo que me gusta mucho aquí de Cuentística, y la verdad es que siento que todavía tiene muchísimo para dar. Y que pese a algunas dificultades que ha enfrentado, por ejemplo, no poder tener el número completo en un solo archivo en la plataforma de ISO, pero que Raúl de manera muy audaz pues dijo, pues lo ponemos separado en archivos individuales y tenemos como un resumen, ¿no? Como un pequeño abstract que esté ahí completo, y la verdad es que los lectores irán llegando. Creo que sí se ha visto realmente difundidas las convocatorias. En un principio la de Marginal, por ejemplo, la recuerdo en este grupo que mencionas de convocatorias literarias, pero de repente ya para estas últimas estaba compartido en muchísimas páginas, en algunas otras revistas también similares, y eso habla de la importancia de ir creando una comunidad donde los mismos proyectos independientes también se van echando palmaditas, y creo que eso ayuda también a darle visibilidad, porque las líneas temáticas de los proyectos independientes son diferentes y no tenemos que verlas como competencias, sino que cada quien tiene su propio público, y a veces uno como lector también tiene que estar abierto a consumir diferentes tipos de materiales y decir, pues ahora se me antoja ciencia ficción, me voy por acá, ahora quiero terror, me voy por acá, ahora quiero un poco de todo y que me sorprenda, me voy para Cuentística, ahora me voy con textos de mujeres, me voy por acá. Creo que eso es parte de la variedad, y también habla mucho de lo que se está haciendo como difusores de cultura, y creo que finalmente es algo que nos enriquece a todos, seamos creadores o no seamos creadores, y es lo que estamos viendo aquí en Cuentística. Entonces a mí me gustaría mucho pues acercarnos ya casi al cierre, y la verdad es que ha sido una plática muy rica, poder vernos a la cara, poder estar aquí sentada contigo, poder ver que esta transmisión va a llegar para otras personas que la puedan ver más adelante, y que a lo mejor no dudo que muchos otros autores van a querer sumarse y estarán al pendiente de las convocatorias siguientes. Entonces, pues dicen así, ¿quieres aportar algo antes de darle la palabra al público también? No, bueno, pues reitero mi agradecimiento. Por favor, sigan la revista. Los proyectos culturales realmente necesitan de nosotros, no nada más de decir, es que necesitamos más cultura, ¿no? Sino que realmente una vez que existen estos proyectos, realmente darles seguimiento, realmente darles apoyo, ya sea como lectores, ya sea, no sé, a lo mejor quiero también compartir esto con alguien más, bueno, pues regalo la revista, la comparto en redes sociales, la difusión también es muy importante para este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Raúl, por todo el trabajo que hay detrás de este gran proyecto, y pues les pasamos la palabra, ¿no? Ahora a nuestra audiencia, que nos gustaría mucho poder escucharlos también. ¿Me sostienes este? Sí. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yesenia, Carmen, muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar la revista. A mí me deja muchas experiencias y sensaciones que oírlas hablar del proyecto. Siempre es alentador ver una perspectiva distinta, ¿no? Me gustaría preguntarles, porque ya hablaron acerca de los cuentos que fueron sus favoritos, los cuales comparto también. Bueno, para mí todos son mis cuentos favoritos, la verdad. Son significativos para mí. Pero, en su opinión, ¿qué creen que podría mejorarse todavía en la revista? Porque siempre hay pequeños aspectos o aspectos importantes
que sí le darían como un vuelo distinto, un cariz distinto o algo que la haga todavía volar más alto, en su opinión. ¿Ustedes qué creen que sería? Es una pregunta muy compleja. Creo que en un principio, cuando tenías las temáticas, creo que era más fácil acceder porque estabas ya poniendo un detonante. En ese sentido pienso que era más accesible también para los autores, pero de repente lo que pasó es que algunos textos ya se volvían monótonos o eran predecibles y por eso hubo esta necesidad de cambiarlo y hacerlo más libre. Entonces a mí me parece una batalla más justa y más profunda también, porque a la mera hora pues sobresale el texto que necesita. ¿Qué podría sugerir que fuera un poco distinto? Pues quizá también considerar un poco este espacio para, a lo mejor para microficciones, para textos híbridos, quizá muy de vez en cuando, no un número completo, pero a lo mejor alternar y tener un número un poco que juegue con algo que no hemos visto hasta ahora. Yo sé que cuentística, por supuesto, está centrada en los cuentos, pero creo que a lo mejor sería interesante por ahí tener un número que fuera de poesía, o a lo mejor un número que fuera de ensayo o de crítica, algo así, pero de una forma no tan serial como veníamos haciendo antes con las convocatorias de temáticas, sino me parece que tener algo inesperado de repente hace que a lo mejor otras personas que están más acostumbradas a diversos géneros, pues volteen también ahí a cuentística. Todos aquellos que no escriben cuentos, de repente también van a decir, ah, mira, en cambio, ¿qué sucede? En general creo que eso es lo que se me puede ocurrir, porque también me parece muy realista considerar aspectos como de extensión. No te puedo decir, ah, Raúl, ¿por qué no metemos 20 cuentos? Pues, ¿dónde? ¿Cómo y con qué? O hacer una versión todavía más pequeña, una plaqueta, digo, pues a lo mejor se reducen costos, pero le caben menos textos, menos autores, menos difusión. Entonces siempre es una situación de ventajas y desventajas. Entonces de momento lo que se me ocurriría pues son estas pequeñas sorpresas que la audiencia común, digamos, de cuentística no se está esperando y que de repente van a hacer que piensen algo está pasando. Eso es lo que se me ocurre. Esto que tú comentas era algo que yo me vine reflexionando ayer mientras iba manejando. Uno cuando maneja piensa cosas, hay mucho tráfico en esta ciudad. Entonces, era algo que yo decía, ¿por qué tenemos solo cuentos? Y dije, bueno, se llama cuentística, pues porque es el giro, ¿no?, de la revista. Pero sí también estaba yo pensando, ¿por qué no darle a otros géneros también algo de cabida? Eso, bueno, pues nuestro editor ya sabrá si es pertinente o no, pero creo que sería muy interesante. Yo extraño mucho la sección de puntos cardinales, porque para quienes no la llegaron a leer, Puntos Cardinales era una sección en la que se hablaba de libros ya publicados. Y la realidad es que tendían a ser libros muy interesantes que atrapaban las ganas de querer ir, comprarlo y leerlo. Y me gusta mucho porque esos libros que se promovían en Puntos Cardinales no son libros comerciales, no es que me estén diciendo vete a leer Stephen King, que no tengo nada en contra de Stephen King, me gusta, pero bueno, todos aquí ya tenemos al alcance o en la mente, ¿no?, a cierto tipo de autores, a ciertas editoriales, no así a otros que van emergiendo, y creo que esa sección, Raúl, ayudaba muchísimo en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más? Se vale preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, felicitaciones. Tomatazos, ¿no? Anuncios. A ver. También yo hablaré por Yesenia, diciendo, ave querida, que vas volando por lo alto de la cima, sé bueno, no la mates, déjala viva, porque yo la quiero así. Algo así va su primer escrito que hizo Yesenia cuando estaba en cuarto, quinto de primaria, su ave querida.
Por otro lado, también quiero felicitar a este grupo joven, ya los que ya estamos cerca de los 70, nos queda más que reconocer, felicitar y, ¿por qué no, apoyar el trabajo para que estos jóvenes tengan oportunidad de seguir abriendo camino para ellos, pero para otros más? ¿Por qué digo esto? Porque nuestro país necesita convertirse en un país de lectores, lectores y lectores. Sin embargo, ¿sí?, hace falta quien tenga esa mente maestra para crear, para escribir, y como lo decían por ahí, es algo que ya está ocurriendo, que está en la realidad, y no sé cómo decirlo, pues como lo hace el literato, ¿sí?, con un sentido estético, con un sentido bello, que es precisamente lo que lo convierte en una de las bellas artes, las letras. Y por otro lado también ese sentimiento que despiertan esas emociones al atrapar esa realidad y llevarla a los demás, porque el escritor por escribir es bueno, pero si no hay quien lea, creo que es una catástrofe. Y lo digo en el sentido porque a mí no me gusta leer, ¿sí?, pero retomando el sentido de excelencia que dice Raúl, ¿sí?, porque él ya está pensando en mejorar, en cambiar, en innovar. Pero les puedo decir que la excelencia nunca se acaba, siempre hay algo más que crear, que mejorar, que cambiar, que rectificar. Y en ese sentido, me atrevo yo a decir, para personas como yo, que soy un mercado que no lee, que seguramente hay varios, ¿por qué no hacer un audiocuento? ¿Por qué no hacer un podcast por ahí que me esté arrullando para dormir, pero que me deje algo importante para soñar? ¿Sí? Porque eso es precisamente el arte. Y también sería conveniente que este trabajo que ustedes vienen haciendo lo conozcan las autoridades delegacionales del DF, de otras instituciones. ¿Por qué? Porque es un trabajo de calidad, es un trabajo que veo a mi hija, porque es a quien la conocí desde el Ave Querida, y veo cómo ha crecido, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, y me gustaría que muchos otros jóvenes más lo hicieran. Y si dicen que hubiera un concurso y dar un premio, pues precisamente esas instancias tienen esa obligación, ese es su deber, y yo creo que también han de estar ávidos, ¿sí?, porque la cultura se abra y se extienda a los demás. Las escuelas también son un semillero, ¿sí?, y un semillero donde van a surgir como Yesenia de la vocacional, que dice que estuvo por ahí, y oí que su compañera estuvo en la vocacional y hasta parece que tuvo la mala suerte de haber sido mi alumna. Entonces creo, ¿sí?, que el equipo se debe de fortalecer, se debe de robustecer, y que haya alguien más apoye ese trabajo central que están haciendo ustedes con ir y tocar puertas para que se abran esos caminos, ¿sí?, que solo se hacen así con personas que tienen esa inquietud y esa chispa por crecer, por mejorar, ¿sí? Esa antología también de cuentos se me ocurre, porque en alguna ocasión pues yo soy un simple profesor de nivel medio superior, pero que en época de pandemia me dieron una comisión de que orientara a algunos jóvenes para que escribieran libros, cuentos relacionados con los 500 años de la independencia de México. Pues me pusieron el balón en la cancha y no tuve otra cosa más que hacer. Y afortunadamente mi equipo logró un primer lugar a nivel nacional en ese concurso de cuento prehispánico, llamémoslo así. Entonces creo que con este trabajo que están haciendo ustedes, ¿sí?, y robusteciéndolo en el sentido que ya lo he comentado, creo que esa excelencia seguirá dando pasos y más pasos, y se verá reflejado precisamente en una transformación no solo de mi hija, de ustedes, de la revista, sino de muchos jóvenes que se les tiene que dar una oportunidad
que están buscando esa oportunidad y que si no les damos esa oportunidad, alguien más les va a dar otra, pero en otro sentido. Y la verdad va a ser una lástima porque ahí se está perdiendo tal vez uno o muchos grandes genios como los que veo hoy aquí, que están dentro de un baúl de letras que necesita ser explotado. ¿Sí? Ese es mi comentario para con ustedes y felicidades, que sigan creciendo. Gracias. Ok, bueno, primero me da mucho gusto escucharlo, profesor, después de tantos años. Y algo que viene a mi mente ahorita que usted estaba hablando de esto es cómo nos acercamos a los primeros lectores. Porque aquí vemos, si no escritores consumados, casi son geniales sus cuentos. Yo doy un taller, como saben algunos de ustedes, de lectura y escritura para niñas y niños, y a mí me gusta entender el proceso lectoescritor como un proceso de vida. Y cuando hablamos de un proceso de vida, hablamos desde las cosas más elementales que tiene que tener acceso una persona, o sea, estoy hablando de derechos humanos, y luego también otros derechos, por ejemplo, el derecho al placer, el derecho al ocio, que de pronto a los niños, si están de ociosos, pues está muy mal visto también. Entonces, eso me gusta siempre pensar que mis alumnos podrán convertirse en escritores, y me gusta mucho pensar en las infancias de estos escritores, ¿no? Me gusta pensar en una Yesenia niña, en una Carmen, que en algún momento ya le pregunté acerca de su infancia. Me gusta pensar cómo fueron sus infancias. Entonces, para quienes nos dedicamos a acompañar la infancia, la verdad es que sabemos que el proceso lectoescritor es un proceso de alto calado a nivel neurológico, es un proceso cognitivo altamente complejo, y de verdad, quien llega a escribir estos cuentos implica todo lo que Raúl mencionó en la tríada del arte, lo que también retomó Carmen, esta disciplina y sobre todo también un acompañamiento de otros. No los podemos hacer nada más en los libros, sí necesitamos guías, necesitamos docentes empáticos, necesitamos maestras como yo, buena onda. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que el día de hoy pues no esté Raúl ahí sentado. La verdad es que me gusta que hoy estuvieron Yesenia y Carmen, porque eso implica que ya hay una apropiación de la revista, ya podemos hablar de la revista y prescindir de, pues, no prescindir del editor, pero en este momento sí prescindir del editor, y porque ya la sentimos nuestra, ¿no? Y bueno, en este sentido de hacerla nuestra, yo cuando tengo la revista, lo primero que voy a hacer es leer las secciones. De verdad, las secciones son maravillosas, Francisco, Carmen, esta nueva sección de Alan me pareció dolorosísima, porque además pues es un amigo, lo vimos, yo lo conocí en la universidad, pues lo vimos, peleamos, estábamos con él y estamos pues en esta cercanía, ¿no? que se tiene cuando se es amigo, y verlo en esta sección fue muy doloroso leerlo. Y bueno, pues todas las secciones son preciosas, también la tuya, Raúl. Gracias. Me gusta mucho tu sección, ya lo sabes, porque además Raúl se peleaba mucho conmigo, ¿no? Cuando tenía algún punto de vista, yo le decía, pero es que no te pelees conmigo, escríbelo, pélate con otras personas. Y en realidad no se trata de pelear, ¿no? Se trata de exponer ideas que además cuando se exponen, ya ha habido alguien que te ha interpelado, ¿no? Pues otra editora de otra revista habló sobre la inteligencia artificial, cosa con la que el editor no compagina mucho. Sin embargo, ella, de una manera muy inteligente, nos dio una perspectiva de lo que es la inteligencia artificial y cómo aporta a la creación artística. Y yo creo que es un tema muy debatible, porque podemos hablar de los límites éticos de la inteligencia artificial. Yo creo que sí es necesario hablar de estos límites éticos,
porque da miedo lo que es capaz de ser, bueno, de pronto sí. Sin embargo, eso no va a sustituir lo que podemos aprender, es decir, todos los procesos cognitivos que generamos cuando aprendemos algo, no los va a resolver cuando vamos y buscamos algo en esta inteligencia artificial que nos da respuestas muy sencillas, ¿no? Y muy fáciles. Aprender significa pasar por un montón de secuencias cognitivas de procesos, y eso de ninguna manera se va a sustituir, me parece. Y bueno, pues también otra cosa que quería comentar es que si bien no hay una tendencia ideológica en la revista, hay una necesidad de las mujeres, de las mujeres que han escrito. Si bien nunca se menciona la palabra feminismo, las mujeres que han escrito en la revista sí dejan claro todas estas cosas que desde el feminismo sabemos que nos atraviesan, ¿no? La violencia, yo recuerdo mucho el primer cuento de Yesenia, esta necesidad de anclarnos a nuestras ancestras, de rememorarlas, de entenderlas, y si bien no es un discurso abiertamente feminista, sí siempre está esta necesidad de hablar de lo que nos atañe, ¿no? De estas violencias y de otras cosas más. Entonces eso a mí me ha encantado, y bueno, pues también quisiera agradecer que este espacio también es un proyecto independiente, y algo que me ha gustado mucho es que en estos caminos que ha emprendido el editor para abrirse camino por espacios independientes, por ejemplo, en ferias de libros, conocimos a Francisco, y bueno, en otros espacios independientes, hemos podido conocer proyectos que son súper difíciles de sostenerse. Esta propia librería, a mí me encanta estar hoy aquí, porque también es un proyecto independiente, es un proyecto que se sostiene pues, de una manera compleja, difícil, igual que la revista, pero estamos aquí y pues me encanta estar aquí, y pues gracias a todos por estar. Bueno, pues yo quisiera felicitarles, o sea, por el excelente trabajo. En general, mucha gente, bueno, de los que sí somos lectores y hasta a lo mejor adictos en ese sentido, mucha gente luego no sabe la dificultad que conlleva, ¿no? Desde escribirlo, aceptar la retroalimentación que comentabas, y toda esta situación y luego el editor, todo el trabajo que conlleva a pulir una publicación de este tipo, pues sí, yo les felicito mucho, ¿no? O sea, es mucho trabajo bien logrado. Yo los he estado siguiendo desde hace un tiempo ya, en internet principalmente. Yo mismo también tengo proyectos en el colectivo Delfos, ahí por eso conocí a Raúl, y pues yo los felicito mucho, ¿no? Yo estoy aquí también tratando de formar una red en esta nueva comunidad de revistas independientes que yo veo, que después de la pandemia parece que está surgiendo, hay muchas, ¿no? Hay muchas que estamos ahí. Y pues sí, yo quiero antes que nada felicitarlos, les admiro mucho. Me gustó mucho el texto de Raúl, yo lo leí en internet. Entonces, para mí esa fue mi invitación. Yo creo que esa es de las mejores invitaciones. Un texto bien hecho es el que luego te invita a, bueno, quiero ver toda la revista. Y entonces, pues a mí sí me invitaron, ¿no? Me invité yo solo, muchas gracias. Gracias, Miguel. Allá, luego Elia también pidió la palabra. Bueno, pues también me sumo a las felicitaciones que han recibido. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de acompañarlos en estas presentaciones de revista, y la realidad es que bueno, yo compré los números previos y ahorita me falta un número, bueno, me faltan dos que voy a comprar porque también me estoy haciendo lectora asidua. Quiero primero resaltar algo que ya se mencionó acerca de que bueno, ustedes son un grupo de personas realmente muy jóvenes que tienen un potencial increíble, que son brillantes en cada una de las esferas que desarrollan, en cada uno de los roles que ustedes están jugando, y que seguramente es un grupo que va a crecer.
el proyecto de la revista me fascina. Pero quiero ir a algo que mencionó Alfredo hace unos momentos en relación a que es indispensable que hagamos de este país un país de lectores. Y efectivamente, como Brenda comentaba, pues se tiene que incidir realmente desde las etapas más tempranas, ¿no? Un cuento como los que tienen ustedes en este momento, llevarlo a una lectura infantil sería prácticamente impensable, ¿sí? En este momento, ¿por qué? Porque hay muchas cuestiones que los niños tienen, obviamente, un bagaje, un contexto, que probablemente en este momento les resultaría a ellos difícil asimilar y poder avanzar. Quizá lo lean y se quedarán como cuando yo leí 100 años de soledad hace muchos años y después lo tuve que volver a leer. Y eso no está mal, está perfecto. Pero hay algo que yo les quisiera comentar. Probablemente podrían tener ustedes un proyecto que fuera hablando de estas cuestiones o de estas innovaciones o de estos proyectos alternos no de reemplazo ni mucho menos, sino un proyecto que fuera de cuento infantil. Probablemente esto sería una muy buena aportación. Inclusive hablaban hace un momento acerca de, bueno, hay que vincularse, hay que decirle a la sociedad, hay que decirle a los distintos entes, al gobierno, incluso a la iniciativa privada, que ustedes existen, que ustedes están haciendo un trabajo increíble y que tienen un potencial tremendo. Y bueno, en ese sentido, quisiera que ampliaran más su horizonte, más su panorama. Hay convocatorias que, por ejemplo, en este momento hay una que publicó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en donde viene un eje estratégico que es el tema de educación y viene por ahí divulgación de la ciencia y viene por ahí, por ejemplo, desarrollo sostenible o temas ambientales. Entonces, yo, por ejemplo, sí pensando de manera grosa, un proyecto educativo, se han apoyado proyectos como ustedes no tienen ni idea, ¿de acuerdo? Que han sido de un alcance, pues de un alcance determinado, pero yo me imagino, por ejemplo, si ustedes sometieran un proyecto, bajar recursos para un proyecto educativo como estos cuentos en temáticas ambientales que tocan obviamente temas de educación, de desarrollo sostenible, etcétera, y que además hablaran, si se puede, en algunos casos, que tocaran temas de divulgación de la ciencia, algunos tópicos muy particulares, ¿no? De verdad, chicos, ganan porque ganan el proyecto, de verdad, ganan porque ganan el proyecto. Entonces, hay formas, me parece, yo tengo la convocatoria, se la paso a Giselle, que la conozcan, etcétera. Tristemente cierra el 30 de junio, pero me parece que se puede estructurar. Y si no, como esa, habrá otros espacios. El chiste es cómo explotan ustedes realmente ese enorme potencial que tienen y ayudamos a que más allá de la proyección que ustedes puedan llegar a tener como escritores, como editores, etcétera, dentro de lo que es el propio proyecto de la revista u otros que generen, es decir, más allá del crecimiento personal que ustedes tengan, realmente estamos hablando de un proyecto de responsabilidad social en donde estamos viendo la otra parte viendo a la sociedad, viendo a estos niños que necesitan en un momento dado, como bien lo mencionaba Alfredo, pues ser rescatados, ser enrolados en una dinámica diferente. Hay jóvenes que no tienen otra alternativa. Yo les puedo decir, por ejemplo, en mi caso, yo pues durante muchísimos años los únicos libros a los que tuve acceso eran los libros de la SEP, los que daba la Secretaría de Educación Pública. Llegaba mi libro de lecturas, que así era el libro de lecturas, y me lo acababa en una semana, porque yo quería seguir leyendo y ya no tenía otra cosa que poder leer, ¿sí? Entonces tenía algunas vecinas que a lo mejor yo estaba en tercero y ellas estaban en cuarto, en quinto, en sexto, y entonces yo tomaba esos libros de verdad. Y pareciera mentira y que en este momento ya nuestra realidad, nuestro contexto se ha transformado, pero seguimos teniendo carencias de acceso a. Entonces, un proyecto de ese tipo, un proyecto educativo, yo creo que les ayudaría también
a que los vean, a que se posicionen, pero más allá de eso también a que ustedes entreguen a la sociedad algo de lo mucho que nuestra educación pública, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos producto de educación pública, nos ha entregado, y de las oportunidades que nuestra propia sociedad también y nuestro contexto, con todas las dificultades que habremos tenido, nos han permitido llegar hasta el momento en donde estamos, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y esta invitación. Gracias. Ella había pedido la palabra. A ver si se me escucha desde acá. Pues igual, ¿no? Felicitar el proyecto y muy buenas las ideas que estoy escuchando también. Pues, ahorita que está la pregunta como de qué se podría mejorar de la revista, pues no ocurre nada, ¿no? Porque es como algo muy bien hecho. Entonces, lo que comenta el señor, ¿no? También estaba diciendo, me parecía así de 10. Y pues yo quisiera agradecer el espacio, creo que sobre todo quisiera hablar de eso. Yo la primera vez que colaboro con la revista y creo que lo que puedo compartir es la experiencia desde allí, ¿no? Desde alguien que pues me gusta escribir, ¿no? Pero siempre tenía esta duda como de cuándo se da el paso, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer para ser leído? Yo creo que es la primera vez que tengo más de 3 lectores, ¿no? Y ya por lo menos escuchar que Carmen leyó el cuento, ¿no? Raúl, Yesenia en su momento, ¿no? Nadia, los que vinieron, ¿no? Entonces, esto para mí es fantástico, ¿no? La sensación de ya no nada más soy yo, conmigo mismo, quien tenga a un lado, ¿no? Sino también la experiencia de poder compartirlo, de sacarlo y de enriquecernos. Entonces, veo como los proyectos nacen de la gente, ¿no? Y somos las personas que les damos como el ritmo y como la potencia. Creo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Vi también pues, cuando salió el primer número, ¿no? Cómo iba creciendo la revista, estuve en alguna presentación y cómo esto va acrecentándose, ¿no? Ahora yo me sumo y me siento muy honrado de poder estar aquí con todos ustedes, de hablarles, de ser leído, de leerlas también ustedes, de leer las secciones. Yo escuché mucho este texto de Alan que también a mí fue como, quisiera conocerlo, ¿no? Porque es como, todo esto que escribió es todo genial y pues solo quería como extender el agradecimiento, ¿no? Compartir con las personas pues como la experiencia de vivir esta primera experiencia de validación como escritor, no sé ni cómo decirlo. Pues no es como fácil pensar en uno mismo solo. Creo que sí necesitamos siempre de otras voces, de otras miradas y de la compañía y el deseo de más personas. Entonces, pues solamente era como el agradecimiento, la felicitación y qué bueno que estamos por acá. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. Primero, las veo estar en el semillero, en vez de mover una nueva juventud de escritoras, y creo que tienen un gran potencial, pero también es un orgullo de escuchar a egresados, mi estudiante, mi hija, ¿sí? Del Politécnico, que están haciendo